El mensaje que hoy le quiero dar es cómo darle sentido a su vida. ¿Cuál es el sentido que usted debe tener en su vida o cómo debe encauzar su vida o hacia dónde la debe encauzar a pesar de todo lo que nosotros vivimos? Le voy a contar una pequeña historia para poder dar comienzo a esto. Había un muchacho, un hombre adulto, que era albañil. Estaba trabajando y arriba de una terraza, dice la historia, que habían juntado muchísimos ladrillos. Todos estos ladrillos que tenía arriba de la terraza eran justamente para poder seguir edificando el edificio. Pero abajo ellos tenían que preparar un canterito, ¿vio esos canteritos de donde se colocan las plantas y demás? Y le dijeron que por favor pudiera bajar algunos ladrillos por supuesto la escalera para poder armar ese canterito. Este albañil dijo lo siguiente, dijo no, voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar un tacho grande, voy a poner un montón de ladrillos y voy a empezar a bajarlos para no tener que bajar hasta abajo. Lo que hizo fue colocar en un tacho grande todos los ladrillos y empezó a soltar la cuerda despacio. En un momento determinado, él se dio cuenta, experimentó, que este pack de ladrillos era demasiado pesado para poder subir, ¿sí? Para poder bajar. ¿Por qué? Porque le estaba tirando demasiado la cuerda. Se acercó hasta la banquina, hasta la cornisa. Cuando se acercó hasta la cornisa, empezó a tirar un poquito más. Cuando lo quiso enganchar, sintió que zafó y empezó a caer. En un momento determinado estaba cayendo este muchacho, este albañil. Se quiso agarrar de la cuerda. Cuando se pudo sostener de la cuerda, empezó a hacer un contrabalance con este tacho lleno de ladrillos, sin soltarse nunca de la cuerda, por supuesto. Cuando llegó prácticamente al suelo, no era mucho, eran 1,5 pisos, casi 2 pisos. Cuando llegó hasta el suelo, el golpe que pegó el ladrillo hacia arriba hizo que algunos ladrillos se fueran, que algunos ladrillos le cayeran. Empezó a esquivar ladrillos. Uno le pegó en el hombro, él sin soltar la cuerda. Otro le pegó del otro lado. Cuando se dio cuenta, otro le pegó en el pie. Y dijo, la verdad, que esto fue una mala decisión. Sin soltar la cuerda. Muchísimos de nosotros, en muchísimas ocasiones, no soltamos la cuerda aunque la vida nos pegue, aunque la vida nos golpee. Y Génesis, capítulo 39, ¿lo buscó? Ahí. Génesis 39 nos habla muchas veces de esta historia. De historias parecidas en donde... Esto es una historia que ha sucedido. Pero muchísimo de nosotros nos sucede. Vivir la vida agarrados de la cuerda de la vida y recibiendo los golpes de la vida. Estos golpes de la vida que muchísimas veces nos hacen doler mucho, pero que tenemos que saber que no debemos soltar la cuerda por ningún tipo de motivo. Y en Génesis 39 nosotros vemos una historia, que es la historia de José y la esposa de Potifar. Este sentido de nuestra vida, en esta historia de José y la esposa de Potifar, esta historia de la vida entre José y la esposa de Potifar es una historia en donde... ¿Cuántos conocen la historia de José? ¿Ninguno? Bueno, le hago rapidito así la historia de José. En este caso, justamente José era uno de los tantos hermanos que fue llevado a cautiverio por Potifar. Potifar lo compró a José porque sus hermanos lo habían traicionado, ¿se acuerdan? ¿Sí? Lo habían traicionado, lo metieron dentro de una fosa. Cuando lo sacaron dentro de la fosa, cuenta la historia que él fue llevado a cautiverio por medio de un faraón, de un rey, llamado Potifar. Este Potifar, cuando dice la escritura, el varón egipcio que lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado a ese lugar. Y este José era un hijo de Dios, era un hombre que amaba al Señor, un hombre que había tenido muchísimos sueños de parte de Dios. Él le había mostrado muchísimas cosas. Y este José era un hombre recto, un hombre de corazón recto, un hombre de corazón que tenía realmente una dirección en el caminar. Él tenía un lugar, un destino, tenía un amor por Dios. Es el mismo amor que muchísimas veces nosotros le tenemos a Dios, pero que no podemos comprender, no podemos entender cómo las direcciones de Dios son contrarias a nuestra vida. Miren, cuando uno viene a Dios, es muy importante saber lo siguiente, que cuando llegamos a los pies del Señor, no es que Dios automáticamente va a solucionar los problemas de nuestra vida. No es que automáticamente nuestra vida va a tener un giro, un sentido, va a tener un lugar, un destino completo y absolutamente conocido por nosotros.
Nosotros podemos conocer a Dios, pero ¿de qué manera? A través de las tribulaciones, a través de los problemas, a través de las aflicciones. Porque Dios nos lleva a ese lugar. No es que nosotros tomamos la perlita mágica del Evangelio de Cristo y automáticamente nuestros problemas desaparecen, automáticamente todas las cosas que nos suceden salen bien para nuestra vida. Dios nunca dice eso en su palabra. Dios dice que nos bendice. Por ese motivo, fíjense lo que dice la Escritura. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Él fue un varón que fue prosperado, pero al mismo tiempo estaba encarcelado. ¿Por qué? Porque era un esclavo. ¿Usted sabe cuál es la posición de un esclavo? Un esclavo no tiene derechos, un esclavo no tiene libertad, pierde su libertad. Muchísimas personas han perdido su libertad y han dicho que su libertad es lo más anhelado que ellos tienen en su vida. Y nosotros muchas veces nos quejamos por nuestra propia situación, una situación económica, una situación de salud, una situación de cualquier índole. Y nosotros mismos nos decimos que Dios no está con nosotros, que Dios nos ha abandonado, que Dios se ha olvidado de nosotros. Y precisamente Dios no se olvida de sus hijos. Dios jamás se olvida de sus hijos. Fíjense lo que dice la Escritura. Mas Jehová estaba con José. Él estaba con José, aunque él estaba encarcelado. Dios nunca va a abandonar a un hijo de él. Es el primer punto principal que usted debe entender al momento de cómo darle sentido a su vida. Si usted, cuando quiere mirar hacia el cielo y decir: Señor, ¿hacia dónde va mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿O cómo puedo encontrarle una dirección a mi vida? Usted lo primero que debe hacer, ¿qué es? Es mirar al cielo y decir: Señor, gracias que tú estás conmigo. Gracias que me estás acompañando. Gracias, Señor, que yo soy tu hijo. Y el Señor nos habla aquí en la Escritura, en Génesis, 5 principios muy importantes en el momento de que uno vive en la aflicción, en el momento que uno vive con problemas, en el momento que uno está pasando una tribulación. Fíjense lo que le dijo justamente la esposa de Potifar a José al momento de que quiso ultrajarlo, digámoslo de esta manera. Y él dijo no. Él se puso en contra de toda esa tentación a la cual José estaba expuesta. Él seguía los parámetros y los lineamientos de Dios. Él no quería ir para ningún otro lugar que no sea el lineamiento de Dios. Y así todo, él no dejó de ser esclavo. Él no dejó de ser abatido. Él siempre siguió los lineamientos de Dios. Miren lo que dice la Escritura en el versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Todas las cosas que tenía Potifar, absolutamente todas, estaban descansadas ¿en quién? En José. ¿Por qué? Porque confiaba en José. Eso no quiere decir que José dejó de ser esclavo. Eso no quiere decir que José empezó a ser un hombre libre. Él tenía los problemas, pero él seguía aferrado a una cosa: seguía aferrado a la vida, seguía agarrado de la vida, que la vida era Jehová. Él no se había apartado de eso. Y nosotros sabemos muchas veces, como le dije recién en la aflicción, yo le quiero dar 5 principios básicos sobre cómo poder darle sentido a nuestra vida a través de la aflicción. El primer principio muy importante es no demandar una explicación a Dios de la situación que usted está viviendo. Nosotros vemos en la Escritura muchísimas personas que quieren demandar explicaciones a Dios. Lo vemos a Job en su aflicción, lo veremos al mismo pueblo hebreo tratando de demandar una explicación a Dios del por qué están viviendo esta tribulación, mediante toda la aflicción que vivieron del pueblo filisteo, los cautiverios de Babilonia. Y nosotros sabemos de que Dios, al momento de venir a la vida de una persona, Él siempre hace las cosas, pero no porque usted las vaya a entender,
sino porque usted confía en las cosas que hace Dios. Hay una gran diferencia entre la confianza y el entendimiento. El entendimiento es poder saber por dónde va a ir el camino para tener un destino. Y la fe es poder ser llevado hacia ese destino. Poniéndoselo en palabras más sencillas, a usted le cierran los ojos, lo ponen con una capucha dentro de un vehículo y usted sabe que va a ir a un lugar determinado. El problema es que nosotros queremos romper esa capucha y ver el camino. En ese auto muchísimas veces van a haber pozos, van a haber golpes de costado, quizás algunas veces van a haber algunas luchas, pero Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre nos va a acompañar para poder llegar a un destino final. Que ese destino final es el que Él no tiene preparado para nosotros. Por eso muchas veces no le encontramos sentido a la vida, sentido a nuestro trabajo. Vemos que el trabajo va mal, vemos que la salud muchísimas veces empeora, que el dinero muchas veces no alcanza, porque queremos encontrarle ¿qué? Ver, observar el camino, a ver por dónde Dios nos lleva. Y es querer encontrarle una explicación a Dios. Y esa explicación Dios nunca la va a dar. Nosotros vemos a José, y vemos a José que todo este cautiverio que él tuvo un propósito final, que fue el propósito de poder liberar a su pueblo, algo muchísimo más grande de lo que José vivía. El propósito y la aflicción que usted tiene no es simplemente la aflicción chiquitita que usted vive, sino es lo grande que Dios va a hacer a través del cambio en su vida, a través de que usted siga siendo fiel a Dios. Cuando uno le es fiel a Dios a través del tiempo, a través del proceso, a través de la aflicción, va a poder encontrar luego una semilla en su familia, en donde su familia a tiempo futuro va a estar pudiendo cosechar algo que usted sembró ahora. Y eso que usted sembró ahora es mucho más importante que la aflicción que usted está viviendo en este momento. Eso queda en disposición que usted quiera aguantarlo o no. Usted puede aguantar la aflicción que vive hoy para poder cosechar en su familia algo mucho más grande. Eso va a quedar en su criterio. Pero eso justamente va agarrado del sentido de la vida que usted le quiere dar a todo lo que hace, a todo lo que está viviendo. Hay muchos que tenemos acá que tenemos chiquititos, ¿sí? Lo que nosotros hagamos va a depender. Yo cuando entrego a los niños al Señor, yo primeramente le digo a los padres lo siguiente, le digo, ahora de ustedes es la responsabilidad de llevar a sus hijos a Cristo. Y cuando yo les digo eso a los papás, no es que bendecimos solamente a los niños, sino que le explicamos justamente a los papás que es la responsabilidad de ellos el llevar al niño a los pies de Jesús. Ahí se está escapando un chiquito, por favor. Se está escapando un niño. Si alguien puede estar ahí en la puerta, gracias. Como les decía, sabemos muy bien de que todo ese propósito, todo el propósito que Dios nos da a nuestra vida es algo mucho más grande de lo que usted está viviendo hoy. ¿Me va entendiendo algo? ¿Sí? Porque ese propósito lo va a ver reflejado en sus hijos, en su familia, en su hogar. Si usted no lleva en su mano el evangelio a su familia, ¿quién lo va a llevar? ¿El vecino de la esquina? ¿Quién lo va a llevar? ¿Quién va a llevar la palabra de Dios a su hogar? Y esto lo estoy hablando más que nada también a los varones. Sí, a los varones es muy importante. Todos los varones que están aquí, préstenme mucha atención. ¿Saben por qué es el problema? El problema es más que nada de que si ustedes, siendo varones, no corresponden y no entienden de que hay una gran responsabilidad. Mírenme aquí, préstenme atención a mí. Es muy importante lo que les digo. Ustedes, varones, los varones, si no tienen una carga sobre llevar el evangelio a sus familias, Dios después los va a mirar a los ojos y les va a decir: ¿qué pasó con tus hijos? ¿Qué pasó con tu esposa? ¿Qué pasó con lo que vos estás haciendo o estuviste haciendo en la vida? Ellos se han perdido por tu culpa. Y es una doble presión que tiene el varón. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de un sacerdocio. No es que simplemente esto es dejar para que la mujer lo haga y bueno, a veces no tengo tiempo, a veces no puedo, a veces no tengo tiempo de leer la palabra y no tengo tiempo de orar. No se trata de eso. Se trata del juicio venidero. No hablo de salvación. Hablo de todo lo que el Señor nos va a decir. ¿Y cuánta vergüenza vamos a pasar delante de Dios si usted, varón, no se corresponde a seguir la palabra de Dios y realmente ser fiel?
Yo no digo que no busque una explicación a su vida, la debe buscar, pero si Dios no se la da, ¿qué sentido tiene poder seguir preocupándose por su momento o su situación económica actual, su aflicción, lo que usted está viviendo, sabiendo de que Dios tiene el control? ¿Amén? Por eso es muy importante, varón. Miren, busque Proverbios 3:5. Miren lo que dice la escritura en Proverbios 3:5. Quizás el hermano lo puede colocar más rápido. Ahí en la... Proverbios 3:5. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando uno no se apoya en la propia prudencia, prudencia quiere decir su propia mente, su propia capacidad de decisión. Por eso es importante que usted entienda de que Dios tiene el control en su vida. Dios tiene el control y la dirección en su familia, en su vida. No solamente les hablo también a los varones, le hablo a las mujeres como líderes de hogar. Ellas son las responsables de darle la palabra a sus hijos y nosotros somos los responsables de poder sostener a nuestra esposa. Es un proceso de transformación, es un proceso de cambio, es un proceso que nos va a llevar para poder entender, saber de que Dios tiene el control. Proverbios 3:6. Y fíjense también lo que dice: porque usted, si lo reconoce en todos sus caminos, Él va a enderezar su vida. Cuando uno reconoce a Dios que está atrás de todo lo que usted está haciendo. Por ejemplo, usted se queda sin trabajo, saber de que Dios está atrás de eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque usted está haciendo las cosas bien. No nos olvidemos que estamos en la historia de José. Ahora, si usted se quedó hasta las 10 de la mañana y tenía que entrar a las 6 de la mañana al trabajo, obviamente no es culpa del Señor, eso es culpa suya. Y si pasa aflicción, es también culpa suya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Había una hermana, una señora, que lamentablemente tenía que sufrir con un virus llamado HIV, ¿sí? Que es el SIDA. Ella tenía que sufrir con esa aflicción y él me decía: ¿por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me sana? Y yo le decía: si vos no hubieras vivido, porque eso pasó a causa de la fornicación, a causa de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, y se contagió de esta enfermedad. Y le digo: si vos no hubieras tenido en tu mente la fornicación y hubieras seguido los lineamientos de Dios, no hubieras vivido esto que estás viviendo hoy. No podés culpar a Dios de algo que vos misma quisiste hacer. Por eso muchísimas veces nosotros culpamos a Dios de cosas que nosotros hacemos y situaciones a las cuales nosotros estamos, ¿sí? Dios siempre, siempre, siempre va a responder por sus hijos y va a tratar de solucionar las macanas que nosotros hacemos. Pero no precisamente Dios es el responsable de la situación actual de cada uno de nosotros, sino que el responsable de la situación actual de cada uno de nosotros es el pecado, ¿sí? Porque el pecado es lo que nos lleva a la situación actual. Por eso Dios no tiene que precisamente venir como un remendador de vidas, sino que Él viene como un sustentador de vidas. Él ha salvado su alma. Él ha salvado su alma del infierno. Aquellos que le hemos recibido de verdad y aquellos que quieren seguir el camino de Él de verdad. ¿Ha recibido a Cristo? Gloria al Señor. ¿No lo ha recibido? ¿Su vida no ha sido transformada? Lamentablemente el infierno le va a esperar. Pero si usted quiere recibir a Cristo, hoy es el día, hoy es la oportunidad de entender y darle sentido a su vida. Porque Dios es fiel para todos sus hijos. ¿Amén? El segundo punto muy importante que usted debe entender está en el capítulo 39 que estamos estudiando, versículo 20 y 21. Dice así la palabra de Dios: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Fíjense que él estaba encarcelado. ¿Por qué motivo? Recién lo acabamos de decir. La esposa de Potifar lo increpó para poder tener intimidad con él y él dijo no. A ese mismo momento la esposa de Potifar, ¿qué hizo la esposa del rey? Agarró y dijo: José me rompió las vestiduras, José me quiso violar, él quiso estar conmigo.
y se lo anunció ¿a quién? Al faraón, al rey, a Potifar. Y cuando lo hizo así, ¿qué hicieron con José? Lo metieron en la cárcel. Al meterlo en la cárcel a José, él siguió el mismo lineamiento que Dios le había mandado. Cuando los hermanos lo tiraron en la fosa, él siguió los lineamientos de Dios. Cuando fue comprado como esclavo, él siguió los lineamientos de Dios. Cuando fue juzgado injustamente y fue encarcelado nuevamente por una violación que él no hizo, también siguió los lineamientos de Dios. Siguió tratando de vivir en santidad, arrepentimiento, constancia, fe a Dios, sin bajar los brazos. Siguió adelante a pesar de la tribulación, a pesar de estar encarcelado. Yo no sé si alguien de aquí estuvo encarcelado. Yo no lo estuve, gracias al Señor. Pero si alguien estuvo, los criterios que me han dicho es personas que no quieren volver a ese lugar porque es un infierno. Y no creo que la cárcel esta haya sido muy diferente a otras cárceles. No deja de ser una cárcel. Y él igualmente estaba con Dios. Él igualmente soportó la aflicción y dijo: quiero estar contigo, Señor. Él siguió siendo fiel a pesar de que los problemas aumentaron. ¿Saben cuántas personas yo conozco que empiezan a tener problemas de trabajo, empiezan a tener problemas de salud? Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que recién estaba hablando hace un ratito, del tema del dinero, de los diezmos. Personas que empiezan a tener problemas en el trabajo dejan de diezmar y dejan de dar a Dios. ¿Por qué? Porque no son fieles a Dios. Porque no están siendo realmente fieles a Dios. Y Dios nunca puede estar con alguien inconstante, bendiciendo su vida. Fíjese que no estoy hablando de salvación, estoy hablando de cómo está su corazón delante de Dios. Hay personas que tienen un problema de salud y dejan de creer en Dios. Y dicen: no, ahora no puedo seguir adelante porque me agarró cáncer. Y Dios, es imposible que esté conmigo porque tengo esta aflicción. Los apóstoles mismos vivieron en la aflicción. Jesucristo mismo vivió en aflicción. Y nosotros muchas veces, por un problema que tenemos en nuestra vida, dejamos a Dios de lado, no somos fieles. Por eso el primer punto principal, como le dije recién, para darle sentido a su vida, es que no demande una explicación. Viva lo que Dios le está dando y siga adelante. Tómelo de parte del Señor y siga adelante. No baje los brazos, siga adelante. Segundo punto principal: no deje de ser fiel a pesar de todo lo que está viviendo. No deje de ser fiel, no deje de orar, no deje de leer la palabra, no deje de cumplir con Dios, no deje de asistir a la iglesia. No ponga un punto final a su vida en su relación con Dios a pesar de la tribulación que usted está viviendo. Miren, en tiempo de aflicción es cuando usted realmente debe seguir siendo fiel. Si usted es fiel en el tiempo de aflicción, ¿cuánto más lo será cuando las cosas están bien? Porque es fácil estar bien cuando todas las cosas están bárbaras en la iglesia. Cuando uno viene, canta, cuando uno tiene para poder comprar dinero en el buffet, cuando... Está bárbaro seguir a Dios así. Pero cuando uno llega aquí a la iglesia y quizás no tiene dinero para poder comprar algo, ¿qué es lo que sucede? Uno se aparta de Dios. ¿Por qué se aparta de Dios? Porque la fidelidad no está en su corazón. Por ese motivo es tan importante que a pesar de la tribulación, a pesar de los problemas, sigamos siendo fieles. Muy importante, hermano. El tercer punto para darle sentido a su vida: no le dé lugar a la amargura. No le dé lugar a la amargura. La amargura no puede dominar su corazón. La amargura de saber de que, o entender de que quizás Dios no estuvo con usted y no tenga el gozo. Que no sea dominado usted por la amargura. Busque rapidito 14, 15. Génesis 40, 14. Acuérdate de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Fíjense que es muy importante que no le dé lugar a la amargura. Él no tiene lugar a la amargura aquí, José. Acuérdate de mí, porque te ruego que me des misericordia. No está en la amargura.
es muy importante que usted saque esa amargura de su corazón, que la amargura no inunde su vida, no inunde su alma, sabiendo de que Cristo lo salvó. Lo salvó cuando usted crea por fe, cuando usted confía en Él, cuando deposite su corazón en Él. Cuando uno deposita en su corazón en Jesucristo, en la fe, es cuando Dios realmente le da un camino, una dirección, y nosotros no tenemos que demandar una explicación. Dios quizás muchísimas veces los da y lo hace pasar por alguna aflicción en su tribulación, en su vida, no dejando de ser fiel. Quizás alguno muchas veces se siente atraído para poder estar mal. No deje ser llevado por la amargura. Cuarto punto, no desprecie la espera. Génesis 40:23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Miren, muchas veces, como le decía yo al principio, Dios contesta, siempre, pero muchas veces nos dice que no. Y nosotros tenemos que saber esperar en Dios, saber de que Él realmente va a poder salvar nuestra vida, sanar nuestra vida, alimentar nuestra vida, sacar adelante nuestra vida. La única manera que Dios puede sacar adelante nuestra vida es cuando nosotros esperamos en Él, confiamos en Él. Y cuando nosotros confiamos en Él, sabemos que hay una salida, que hay una esperanza, que se puede salir, que no es imposible salir adelante, que no es imposible agarrar y decir, no me queda nada en mi vida. Y Dios te da esa oportunidad para que puedas salir adelante. Miren, aquí cuando estaba José con el jefe de los coperos, el jefe de los coperos lo olvidó a José en la cárcel. Y él le había descrito el sueño. No digo todos los detalles por cuestiones de tiempo, pero él había descrito todo lo que iba a vivir. Le dijo justamente, vos ibas a salir y al jefe de los panaderos iba a ser ejecutado y vos ibas a estar nuevamente con el rey. En ese momento, por favor, acordate de mí. Y no fue así. Estuvo desde los 17 hasta casi los 30 años envuelto en todo esto. Imagínense cuántos años. Y nosotros muchísimas veces por algunos momentos en nuestro trabajo o en algunos momentos en nuestra salud le damos la espalda a Dios. Esto nos deja también una enseñanza muy importante. Usted cuando hace algo no debe confiar en los hombres, debe confiar en Dios. Porque si usted confía en los hombres le van a fallar. Cuando usted confía en Dios y dice, bueno, yo esto lo hice porque Dios me dio esto. Yo esto lo hago porque Dios me dio esta capacidad, este don, este privilegio. Dios me dio esto para poder hacerlo para Él. Usted lo hace para Dios. Los hombres le van a fallar. Y muchísimas veces va a decaer su fe por los hombres. Pero no debe seguir. Imagínense que yo tendría que seguir aquí por los hombres. Yo jamás seguí como pastor de una iglesia por los hombres. Yo siempre lo hice por Dios. Porque Él es fiel para todos nosotros. Por eso nunca desprecie la espera. Jamás, jamás desprecie la espera. La espera en el Señor Jesús. Miren lo que dice la Escritura en el 37, 41, 37. Y este es el último punto que yo le quiero dar hoy. Hermano, no deje que sus sueños se disuelvan y que sean la esperanza, que no sean una esperanza para poder seguir adelante. Que esos sueños sean una esperanza para poder seguir adelante, para poder avanzar. Porque Dios, en nuestro pasado y en nuestra promesa, cuando le hemos recibido a Él, nos ha dado una esperanza, nos ha dado un sueño. Ese sueño y esa esperanza es seguirle a Él con un propósito, con una misión. Yo, en mi caso personal, Dios no me ha mostrado hace esto, hace lo otro, pero yo sé que Él está. Y yo sé que también en su vida Dios está, sin lugar a duda está. Cuando usted pone su corazón a su disposición y le dice, Señor, yo quiero ser tu hijo.
arrepintiéndose de sus pecados, volviéndose y creyendo en Él por fe, pero arrepintiéndose de corazón, dándose cuenta de que usted no está en lo correcto, sino que está equivocado en la vida que lleva. Y cuando usted se arrepiente y le dice: Cristo, necesito de ti, Él en la palabra le dice expresamente: yo te voy a declarar mi hijo. Y cuando Él lo declara a su hijo, a usted, a mí, a cualquiera de nosotros, Él nos da estas cosas increíbles. Fíjense lo que dice en el versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos, 41-38: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho sobre todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en las manos de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimas, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Dos cosas muy importantes que usted tiene que leer de ese texto. Lo hizo vestir de ropas de lino y le puso un collar de oro en su cuello. ¿Sabe lo que dice la Escritura? El día que nosotros estemos con el Señor, Él nos va a cambiar las vestiduras y nos va a dar una vestidura blanca. ¿Sabe lo que dice la Escritura también? Que Él no que nos va a dar joyas ni oro, sino que todo va a ser una joya y todo va a ser oro. Las calles de oro, las puertas van a ser perlas. Qué más linda esperanza de poder tener nuestro corazón depositado en Cristo, de saber que eso va a ser real. Pero aquellos que no siguen la palabra de Dios, aquellos que se rehúsan a arrepentirse, que se rehúsan a creer en Él, verán el infierno, verán la perdición absoluta para siempre. No esté en ese lugar. Dios le da una oportunidad hoy para que se pueda arrepentir. Hoy a usted le da a Dios una oportunidad, no solamente para que se arrepienta, sino para que también crea en Él, para que confíe, para que no demande explicaciones en el momento de que Cristo gobierna su vida, en el momento de que usted debe ser fiel, a pesar de todo lo que le suceda, seguir adelante tomado de su mano. No dé lugar a la amargura en su vida, porque Dios lo hizo su hijo. No desprecie la esperanza que Dios le dio, porque Dios le dio una esperanza para su vida aquí en la tierra y para su vida luego de esta tierra. Porque aquí en la tierra Dios no le dice que usted va a ser un despreciable, un desechado y una asquerosidad. No, Dios no le dice eso. Dios le dice que usted va a ser bendecido. Siga los lineamientos de Dios. Siga lo que Dios quiere para su vida. Algo hermoso, algo sobrenatural. Y eso sobrenatural puede llegar a su vida cuando hay un arrepentimiento, cuando hay un quebrantamiento, cuando hay fe. Y Dios lo puede hacer. ¿Cuántos lo creen? Amén. Póngase de pie ahí en donde está. Y acuérdese de esta historia de José hoy en esta noche, durante esta semana. Acuérdese de la historia de José, de cómo vivió José a través de la aflicción, cómo vivió José a través de la prueba, cómo vivió José a través de todo lo que él había vivido. Y pónganse en su piel y diga: yo puedo seguir adelante, puedo seguir, puedo dar un paso más. Yo puedo esta semana vencer al enemigo. Usted puede vencer. Usted tiene la fuerza porque el Espíritu Santo está en usted cuando recibimos a Cristo. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, hoy es el momento para poder recibirle. Hoy es el día. Hoy es el día en donde el Señor le da una oportunidad a usted para que se pueda arrepentir. Vamos a orar. Cierre sus ojos.